Rescatada del mar, capítulo 1. Mi hogar extraño. El día en que nací fue un día extraño. Las olas daban contra el faro y el viento rugía y bramaba. Si el faro no hubiera estado bien construido en la roca sólida, este y todo lo que tenía adentro habrían sido arrastrados al mar embravecido y profundo. Fue una tempestad terrible. Mi abuelo dijo que en los 40 años que había vivido en la isla nunca había visto tal tempestad. Muchos barcos se hundieron en la tempestad ese día y se ahogaron muchas personas. Pero en medio de ello, cuando el viento estaba más recio y las olas más fuertes, y cuando la espuma y las salpicaduras del agua habían cubierto completamente las ventanas del faro, yo, Alex Ferguson, nací. Yo nací en un día extraño y nací en un hogar extraño. El faro se alzaba sobre una isla a 6 kilómetros de la tierra firme. La isla no era muy grande. Si uno se paraba en medio de ella, podía ver el mar por todos lados. Ese mar que a veces estaba tan azul y pacífico y otras veces tan negro como la tinta, y rugía y tronaba sobre las playas rocosas de la pequeña isla. En un lado de la isla, encima de una roca empinada que sobresalía del agua, estaba el faro. Noche tras noche, tan pronto como empezaba a oscurecerse, encendían las linternas del faro. Puedo recordar que cuando era niño me fascinaban esas luces. Yo me quedaba sentado por horas observando cómo giraban y cambiaban de colores. Primero había una luz blanca, luego una azul, entonces una roja y después una verde. Y luego una blanca otra vez, y cuando las naves pasaban por allí siempre tenían cuidado de ver a nuestras luces amigables que les advertían de las rocas que tenían que evitar. Mi abuelo, el anciano Alejandro Ferguson, era uno de los guardianes del faro cuya tarea era mantener siempre en orden estas linternas y encenderlas cada noche. Era un anciano listo y activo, quien hacía su trabajo con esmero. Él deseaba mantener su puesto hasta que yo pudiera tomar su lugar. Esta historia comienza cuando yo tenía casi 12 años de edad. Cada día crecía más y más y mi abuelo me quería mucho. Él decía que yo pronto sería un hombre y entonces me nombraría en lugar para cuidar el faro. Me gustaba mucho mi hogar y no habría querido cambiarlo por ningún otro. Mucha gente lo habría considerado aburrido porque raras veces llegaban visitantes y a los hombres que cuidaban el faro solamente se les permitía ir a tierra firme una vez cada 2 meses. Pero yo estaba muy contento y pensaba que nuestra pequeña isla era el lugar más bello del mundo. Junto a la torre del faro estaba la casa donde vivíamos mi abuelo y yo. No era una casa grande, pero era muy placentera. Todas las ventanas daban hacia el mar y al abrirlas siempre entraba el aire fresco del mar. Todos los muebles de la casa pertenecían al faro y habían estado allí aún antes que mi abuelo llegó a vivir allí. En las tazas y los platos estaba escrito el nombre del faro en grandes letras doradas y un pequeño cuadro del faro con las olas que se rompían alrededor. De muchacho siempre pensé que eran muy bonitos. No teníamos muchos vecinos. En la isla solamente había una casa más y estaba construida al otro lado de la torre del faro. Esa casa le pertenecía al señor Molina, quien compartía el cuidado del faro con mi abuelo. En el patio afuera de la casa había un pozo con una bomba de mano. Había un muro alto alrededor de este patio que nos refugiaba del viento tempestuoso. Más allá del patio habían 2 huertos, divididos por una valla de acero. El huerto del señor Molina se miraba descuidado y abandonado, llena de ortigas, cardos y toda clase de mala hierba. Al señor Molina no le gustaba mucho el trabajo del huerto y la señora Molina no tenía tiempo de cuidarlo porque tenía 6 hijos pequeños. Pero nuestro huerto era la admiración de todos los que visitaban la isla. Mi abuelo y yo trabajábamos allí cada día bonito y lo guardábamos lo más limpio posible. Aunque estaban más cerca del mar, nuestro huerto producía frutas y verduras hermosísimas. Los bordes del huerto estaban llenos de flores, rosas, pensamientos y muchas otras plantas resistentes que aguantaban el viento del mar. Hacia el centro de la isla se extendía un prado donde correteaban los conejos y liebres salvajes que abundaban en la isla. En este campo pastoreábamos una vaca y 2 cabras. Esas proveían leche y mantequilla para las 2 familias. Más allá del campo estaba la orilla rocosa del mar, donde teníamos un pequeño muelle para los barcos.
Yo tenía la costumbre de pararme sobre el muelle cada lunes por la mañana para esperar el buque de vapor que llegaba a la isla una vez por semana. Era un gran evento para nosotros cuando venía el buque de vapor. Mi abuelo y yo y los Molina y sus niños bajábamos al muelle para darle la bienvenida. Ese vaporcito traía nuestras provisiones para la semana desde un pueblo que quedaba a varios kilómetros. A menudo traía una carta para el señor Molina o una revista para mi abuelo. Mi abuelo no recibía muchas cartas porque no había mucha gente que él conocía. Él había vivido en esta isla solitaria la mayor parte de su vida y había estado bastante aislado del resto del mundo. Todos sus familiares estaban muertos ahora y desconocíamos el paradero de mi padre. Yo nunca lo conocí porque él se había ido antes que yo naciera. Mi abuelo decía que mi padre era un marinero noble, alto y fuerte. Él había traído a mi madre a la isla y la dejó al cuidado de mi abuelo mientras él se fue a Australia. Él salió en ese mismo buque de vapor que llegaba a la isla cada lunes por la mañana. Mi abuelo se quedó en el extremo del muelle hasta que el buque se perdía de la vista y mi madre agitaba su pañuelo despidiéndose de él hasta que el humo no se miraba más en el horizonte. Mi abuelo a menudo me ha contado cuán joven y bonita se miraba ella esa mañana de verano. Mi padre había prometido escribir pronto, pero jamás vino una carta. Mamá descendía al muelle cada lunes por la mañana durante 3 largos años para saber si el vaporcito le había traído una carta de su amado esposo. Pero al pasar el tiempo, se puso más lento su paso y más pálido su rostro. Por fin ella estaba demasiado débil para ir al muelle cuando llegaba el buque cada lunes y dentro de poco me quedé sin madre. Desde el día que murió mi madre, mi abuelo llegó a ser padre y madre para mí. No hubo nada que él no hubiera hecho por mí y donde quiera que él iba y en cualquier cosa que hacía, yo siempre estaba a su lado. Cuando yo crecí un poco, él me enseñó a leer y a escribir, porque no había escuela donde yo pudiera asistir. También aprendí a ayudarle a arreglar las linternas y a trabajar en el huerto. Nuestra vida seguía esa rutina día tras día hasta que yo tenía casi 12 años. Yo a veces había deseado que algo nuevo pasara para hacer un pequeño cambio en la isla, y por fin llegó un cambio.